Buen día, señoras. Buen día, señores. Ejamipco meme noviono. Ejamipco tata noviono. Con esto, del saludo habitual en el idioma monjeño trinitario, les doy la más cordial bienvenida a esta nueva edición del programa cultural Sachemojos. Bienvenidos. Hoy tenemos varios temas y los elegimos pensando en ustedes. Por eso les pedimos sin más preámbulo que alisten su sillita, su sillón, su hamaca o lo que corresponda para escuchar Sachemojos. Arrancamos ya no más. Día del Radialista. Cada 19 de marzo se conmemora el Día del Padre en Bolivia. Esa fecha es también dedicada al carpintero, por ser el Día de San José. Y otra celebración del 19 de marzo es la del radialista, aquella mujer, aquel hombre que han dedicado su trabajo a la radio a través del micrófono. Este año, el Sindicato de Trabajadores de la Prensa, Radio y Televisión de Trinidad hizo un acto especial por este aniversario. En la oportunidad se hizo reconocimiento a algunos locutores y locutoras que se destacaron en este trabajo en el micrófono. Este humilde servidor también recibió unas distinciones. No sé por qué me lo dieron, pero agradezco a la directiva del sindicato. De ellos, de los radialistas, locutoras y locutores, yo aprendí muchísimo para saber cómo desempeñarme ante ese instrumento, ese micrófono que nos permite desde una cabina de radio llegar hasta un receptor. Bueno, en la oportunidad me dieron la oportunidad de hablar. Y ahí recordé no solamente esta referencia de mi propia formación, sino a varios locutores y locutoras de hace 50, 40 y 30 años que trabajaron en emisoras de radio, especialmente de Trinidad, donde me desempeñé por un tiempo. Uno de los temas que mencioné también es la creación de la Asociación de Locutores en Radio del Beni, que funcionó en 1973. No sabemos qué tiempo o hasta cuándo. También, 2 años después, precisamente un 19 de marzo de 1975, en un documento que encontré, se dice que fue constituida esa fecha el Sindicato de Trabajadores en Radio del Beni. Después, ese sindicato se convirtió en la Federación de Radio y Televisión, que en el gremio se llamó la Federación de Radialistas. Bueno, el acto se aprovechó para informar de la recepción de la personería jurídica de este Sindicato de Trabajadores de la Prensa, Radio y Televisión de Trinidad desde el gobierno nacional. La ejecutiva del sindicato, Laura Ibáñez, hizo un agradecimiento a todos los que le ayudaron en la gestión. Duró 3 años aproximadamente. La resolución, la personería jurídica del Sindicato de la Prensa de Trinidad, está firmada por el expresidente Luis Arce Catacora y por el exministro de Trabajo de entonces, Víctor Pedro Quispe Ticona. Lo hicieron claro antes de dejar el cargo en noviembre del año 2025. El Sindicato de la Prensa de Trinidad, de esta manera, es el primero del Beni que obtiene su personería jurídica. Por tanto, es el único sindicato que tiene ese documento. La resolución que reconoce la personalidad jurídica del Sindicato de la Prensa, Radio y Televisión de la capital es un hecho especial. Sirve para muchas cosas, para hacer muchas gestiones y para mostrar la representación del gremio. Bueno, en esta ocasión mi homenaje a los locutores y locutoras de radio, porque ellos fueron y todavía son, en muchos casos, un elemento central en la comunicación, al menos en nuestra región.
decía yo en el acto, la radio fue el nexo entre la ciudad y el campo, entre el campo y la ciudad. Y es todavía, con mucha ventaja. Los locutores, con su carisma, su voz y su talento, hacen pasar gratos momentos a los oyentes. Felicidades a los radialistas de todo el país. Cuando llegaron los jesuitas. En la historia nacional está inscrito que la región norte de Bolivia, puro trópico, es la historia de las misiones jesuíticas españolas en gran parte. Se precisa, por ejemplo, que los misioneros ingresaron a la región entre los siglos XVI y XVII. Las incursiones llegaron primero en busca de El Dorado, el Enín o Paitití, donde se creía que había un pueblo bañado en oro, con piedras semipreciosas y que un cacique estaba adornado con puro oro y piedras preciosas. De ese inicio histórico hay mucho que todavía se está guardando en las crónicas que dejaron los curas sobre El Dorado. Lo mucho o poco conocido está vinculado a su trabajo misionero en la provincia colonial de Mojos, que era casi todo lo que es Beni y Pando actualmente. Este año, un escritor veniano ha publicado un libro con relatos de la Amazonía boliviana, tanto antiguos como más contemporáneos. El autor es Mauricio Paz Barberí. Acucioso él en esas crónicas y en las publicaciones de otros autores de la época. El libro titula Cenizas de El Dorado, Relatos de la Amazonía. El último relato de Mauricio Paz en este libro lo tituló Lo leyudo es genético. Repito, leyudo. Leyudo le decimos a la persona que tiene una amplia cultura. Ahora comparto con ustedes ese relato. Lo leyudo es genético. Corto por la referencia que hace a la primera etapa de los primeros sacerdotes en la antigua provincia de Mojos. Dice Mauricio Paz Barberí. Pedro Marván, Cipriano Baracce y José del Castillo llegaron a las márgenes del Mamoré la noche del 12 de julio de 1675. Instalaron su precario oratorio de palma en las goteras de un asentamiento que no aparecía en los mapas, ni en las crónicas. Una de las tantas naciones guerreras que rodaban por camellones entre las pampas anegadas y los montes saturados de fieras. Los rumores corrían con el viento entre los chiribitales de las orillas de las lagunas. Hablaban de reinos de oro sumergidos, de hombres que danzaban sin sombra y de bestias con luz en la frente. Al caer la noche, los misioneros oteaban el monte buscando al carbunclo, equivalente al zorro de ojos rojos y luz en la testa, en la cabeza. Cipriano Baracce, como si pudieran domesticar un espectro, caminaba insomne queriendo capturarlo con el auxilio de San Antonio Abad. Los jesuitas vivían como mendigos, comiendo cuanta raíz y pescado le ofrecían los mojeños. Solo los sostenía una fe endurecida en los ejercicios espirituales de Íñigo de Loyola, el fundador de la congregación de Jesús, en su obsesión mística de salvar las almas de esos hombres casi anfibios que sobrevivían inundaciones y crecían en el barro, el musgo y el siseo húmedo de enormes sicurís que en su tosco serpenteo parteaban los curichis formando arroyos que terminaban en las pampas interminables de pasto y de sol. Marván escribía cartas con manos agrietadas y en una de ellas escribió el castigo ardiente. El sol nos lanza lanzas de fuego y sin embargo seguimos. Pero entre el fuego que caía en la inmensidad celeste y el vapor denso de la tierra, había una penitencia aún más grave: los mojeños. Eran hombres de río y de tormenta, con juegos políticos incomprensibles.
No tenían ley ni autoridad, pero eran fieros en sus bebederos. Marván los definió en un susurro al oído de Varase. Tienen la cabeza como cuchillo y el alma como niebla. Bebían chicha con violencia ritual, con furia mística. El provincial intentó corregirles con ternura doctrinal. Hijos, embriagarse es pecado y Dios castiga la lengua torpe. El jefe de los indios, mientras rascaba un hueso colgado de su cuello, respondió sin pestañear: cuando vos dejés de beber vino de misa, yo dejo de beber mi chicha. Al bajar las aguas, el día de San Ignacio, los hombres desaparecieron. Los jesuitas, contrariados, preguntaron a las mujeres y ellas dijeron: han ido a la guerra. Era la cuarta vez en 2 lunas que se esfumaban y volvían con las caras pintadas y el cuerpo bañado en sangre seca. Marván anotó en su crónica optimista: estos hombres beben guerra como toman agua, no le temen. Cuando por fin los tuvo reunidos, el misionero levantó la Santa Cruz y con convicción les dijo: la guerra por vicio es pecado. Quien mata a un hermano sin causa, mata a Cristo. Los mojeños se miraron unos a otros en silencio. Desde el centro del grupo, el tiarauno se le levantó y gritó fuerte: ¿y entonces por qué van a la guerra los españoles? Marván no tuvo respuesta. Abrió su Biblia en la sección del Éxodo y leyó con voz tranquila los mandamientos que resonaban y se perdían en la oscuridad del monte. Los guerreros se fueron sin hablar, formaron círculos por todo el terraplén, volviendo al fuego y a su lengua de viento y sombra. Al atardecer del 4.º día recogieron sus pertrechos y se mudaron a la loma más alta. La noche del traslado, los jesuitas no durmieron. El monte murmuraba y algo silbaba desde el agua. Llegaba la inundación. Un árbol, al caer sin causa alguna, propalaba el quejido de la vida en esas inmensidades. Pedro Marván, con el rostro empapado de sudor frío, escribió su última nota de esa jornada. No vinimos a cristianizar a los salvajes, sino a caminar sobre el lomo del Leviatán. Lo leyudo es genético. Relato de Mauricio Paz Barberí. Leviatán tiene varias concepciones. Primero, está en la Biblia como figura de Satanás, equivalente al diablo. 2. Leviatán es la forma diabólica o maligna del gobierno de un pueblo. Y otro, Leviatán es un libro de autor británico que sugiere la existencia de un ser demoníaco para imponer la ley como condición. Con esos conceptos, preguntamos, ¿qué quiso decir el cura Pedro Marván al decir que es hora de caminar sobre el lomo del Leviatán? Texto recogido de la obra Cenizas del Dorado de Mauricio Paz Barberí. Relatos de la Amazonía. Mitos en el mundo indígena. Muchos autores y también la población de la región norte boliviana ha recogido leyendas, cuentos y mitos de los pueblos de esta región. En el Instituto de Lengua y Cultura Indígena Mojeño Trinitaria José Santos Nocoguaji se dedica una parte de la actividad a la investigación cultural. En esa tarea, el instituto ha recogido y publicado un mito que fue rescatado por una comisión de abuelos. Modesto Noé, Cayetano Moy y Nicolás Fabricano fueron los que investigaron. Se indica que este es uno de los mitos más importantes de la historia del pueblo mojeño trinitario. Veamos de qué se trata. Nuestros abuelos y padres siempre hablaban del hombre llamado Chaure. Decían que en la antigüedad todos los animales y aves
que vemos ahora eran personas igual que nosotros. Cuentan que llegó una época que entre la gente ya no existía el respeto, abundaba la mentira, las fiestas matrimoniales sin límite excedían mucho el alcoholismo. Ya no había respeto en la familia y se olvidaban de un creador que existe en esta tierra. Todo esto vio el Chaure entre la gente y dijo en su cabeza: la gente ya no se acuerda de mí. Pasaré por ellos y los convertiré en toda clase de animalitos. Entonces, cuando los antiguos supieron de esta gran noticia, dijeron: ¿qué hacemos? Dice que viene el Chaure a convertir a toda la gente en animales. Entonces tuvieron miedo de lo que iba a ocurrir. Se pusieron a pensar en qué podían hacer al respecto para no ser convertidos en animales, principalmente porque les pesaba dejar de pertenecer o dejar de tener sus pertenencias. Entonces fue cuando el Chaure decidió empezar su caminata. Al Chaure nadie lo podía reconocer porque él estaba vestido con ropa chirapa, vieja. Él estaba entre la gente, al paso, por todas partes, en los ríos, en la laguna, en los chacos, convirtiendo a la gente en animales de un momento a otro. El pensamiento de nuestros ancestros siempre fue real. Se origina de una generación que pasó a otra y pasará a futuras. De nuestra nación mojeño-trinitaria es bueno rescatarlas de la oralidad y conservarlas de manera escrita y también tangible para difundirlas en nuestro modelo educativo sociocomunitario productivo. Como él era el Dios, Chaure era poderoso, miraba a la gente y la gente no sabía en qué tiempo llegaba y los convertía de acuerdo a cómo ellos actuaban. Un hombre llamado Chaure. En el libro, en la publicación, el Instituto de Lengua y Cultura Trinitaria dice que en el pueblo mojeño es contado este mito por nuestros abuelos y padres en momentos de descanso, en las fiestas o en conversaciones grupales con la juventud. A lo largo de los últimos años este mito ya no se escucha entre las personas mayores, peor aún entre la juventud. Es por ello que es importante que los saberes y conocimientos estén plasmados en textos que sirvan de consulta para nuestros estudiantes y las futuras generaciones en el pueblo mojeño trinitario y en todo el mundo. Antes, el librito explica eso y también hace relación con otras creencias y leyendas del pueblo indígena. Nuevos libros. En la fiesta de la Semana Santa Católica, el pueblo fiel a esta religión se dedica a la oración. En los actos litúrgicos se tiene todavía masiva participación de los fieles católicos. A propósito de la Semana Santa, hemos conocido de dos nuevas publicaciones relacionadas con la religión católica. Ambas llevan firma de la antropóloga veniana Marta Elena Velarde Hurtado. La primera obra ya fue presentada, pero tuvo escasa publicidad. Lleva fecha de impresión el año 2024. Se titula Los Taitas del Coro del Templo. Los Taitas del Coro del Templo. Es esta. Música, tradición y religiosidad en San Ignacio de Montfort. El texto resume una investigación sobre la música y los cantos heredados de las misiones jesuíticas del siglo XVII y siguientes. La autora dice: se concluye que los taitas del coro inspiran profundo sentimiento de espiritualidad y orgullo cultural. La otra obra, con fecha de publicación 2025, titula Semana Santa en San Ignacio de Mojos, fiesta religiosa y su trascendencia histórica y cultural. Es otra investigación de Marta Velarde, quien concluye que conocer, describir y analizar la fiesta religiosa es conocer la idiosincrasia del hombre mojeño. La autora ofrece comprender la estructura simbólica religiosa
con esta lectura, así como conocer la organización, las funciones y estatus que adquieren los miembros de las instituciones tradicionales de San Ignacio, el estatus que adquieren en la sociedad local. Dos títulos que merecen lectura no solo por los católicos, también por autoridades, docentes y alumnos, especialmente de colegio. Felicitaciones a Marta Velarde, reconocida por su actividad en favor de la cultura. Leyendas. El departamento del Beni es pueblo de leyendas. Así lo destaca la letra de su himno departamental. Para comenzar, canta victorioso pueblo de leyenda. Empieza la letra del canto cívico beniano. No estaba equivocado don Alfredo Pereira Lanza cuando escribió la letra del himno, estando él como profesor en Trinidad. Sobre las leyendas hay nuevas contribuciones. Una última es la publicación Jucumari, del dúo Fanti Velarde Hurtado y Julio Rivera Paniagua. En el primer número, la última leyenda recopilada por Fanti y Julio se llama Historia del joven con la Jucumari. Vamos a leer. Hubo un joven que era mágico. Él hizo para su mujer una estatua de cera. Era negrita y muy bonita. Le encargó a su madre que no la mande a cocinar porque ella no era como cualquier cristiana. Si se acerca al fuego, se derretirá. Cuando el joven se fue a trabajar, la madre la mandó a cocinar y se derritió. De nuevo se hizo otra estatua de barro. La hizo muy bonita, rosadita era la muchacha. Esa fue su segunda mujer. Él les daba vida a las estatuas porque era mágico. Le volvió a encargar a su madre que ésta la podía mandar a cocinar, pelar arroz, carpir, hilar, tejer, menos a lavar. Cuando volvió de trabajar, el joven le preguntó a su hermana dónde estaba su mujer. Su hermana le dijo que su mamá se olvidó del encargo y la mandó a lavar ropa, y la muchacha se deshizo en la canoa. Otra vez el joven se buscó otra mujercita, esta vez muy diferente a las anteriores. Se buscó a la ama del chuchío. Ella era bonita, choquita y de cintura delgadita. Esa fue su tercera mujer. De nuevo le encargó a su madre diciéndole, cuando vea un chuchío dentro de mi mosquitero, no lo vaya a botar porque es el alma de mi mujer. Y si lo bota, ella ya no vendrá nunca más, como ella es. Un día, la señora, acomodando la cama de su hijo, vio algo que siempre estaba tapado y se aburrió de verlo. Lo sacó y pensó que eso era solo un chuchío cualquiera y lo botó. Pasó un tiempo hasta que el joven volvió a buscarse otra mujer. Esta era la ama de las ranitas. Le dijo a su mamá, esta mujercita que viene todas las noches es mi mujer. Como ella es bien sarquita, no puede ver de día. Ella solo trabaja en las noches. Una tardecita, ella se presentó ante la mamá del joven y le dijo que ella era la mujer del hijo. La señora llamó a su hijo y a su hija y el joven volvió a encargarle a su madre. No quiero que mi mujer desaparezca como las otras. Si ven una ranita, no la maten, porque es el alma de mi mujer. Pero la madre se volvió a olvidar. Y un día, mientras acomodaba la cama del hijo, vio la ranita encima y la mató. Cuando regresó el joven del trabajo, se enojó mucho y le dijo que se iba de la casa. Hizo su tapeque, charque, chivé y plátano frito, yuca y camote. A su madre le dijo, usted no me quiere porque a todas las mujeres que he traído, las botó. Me voy a ir lejos a buscar dónde vivir. El joven se fue y su hermana, la que le daba mucha pena lo de su hermano, se fue tras él. Después de caminar mucho, el joven le pidió que regresara, pero ella no quiso. Cuando los dos hermanos iban por el monte, encontraron al Ucumari.
Este les preguntó, ¿qué hacen ustedes por aquí? El joven le dice que estaban buscando trabajo. El Ucumari les dijo que él los iba a llevar. Los metió en un hasayé y se fue bailando y contento. El joven iba echado dentro del hasayé y la muchacha consiguió pararse y ver por dónde iban. En la casa, como las loritas de la muchacha hacían mucha bulla, la madre las guasqueó y las mandó a buscar a su ama. Las loritas se fueron, volaron, la alcanzaron y la alzaron del hasayé y la salvaron del Ucumari, que la llevaba para comérsela. Solo se quedó el joven, el hermano, y cuando el Ucumari llegó a su casa, abrió la puerta y sonó como un trueno. Lo metió al joven y lo encerró. Le dijo, aquí hay todo para comer. Mañana voy a ir a cazar. Vos te vas a quedar. El joven le dijo que no comía carne cruda. Entonces el Ucumari sacó una pierna de res y se la chamuscó en el fuego. Con el tiempo, el joven se acostumbró a comer lo que el Ucumari le ofrecía. Y resultó que el Ucumari era hembra y la tuvo por mujer hasta que la embarazó. Cuando ésta parió, el joven seguía encerrado y cuidaba a su hijito. Un día que se quedaron solos y el Ucumaricito ya estaba grandecito, un día le dijo a su padre, voy a ensayar a alzar la puerta y ver si podemos irnos de aquí. Ensayó 3 veces hasta que consiguió abrir la puerta. Entonces le dijo a su padre, mañana cuando mamá se vaya a casar, nos podemos ir de aquí. Pero llevaremos una escoba, una aguja y un espejo, porque tenemos que correr fuerte. Cuando mamá se nos vaya acercando, la escoba se va a convertir en un tacuaral que le costará atravesar. Si quiere volver a alcanzarnos, tumbaremos la aguja que se convertirá en un espinal difícil de atravesar. Y si de nuevo se acerca, tumbaré el espejo que se va a convertir en una laguna grande y ahí se va a quedar, porque no sabe nadar. Y además, como es muy pesada, le da miedo largarse al agua. Así lo hicieron. De esa manera, el hombre llegó a su pueblo y a su casa. Por su inteligencia, su fuerza y su poder, el Ucumarecito llegó a ser el cacique de la comunidad. Historia del joven con la Ucumari. Leyenda recogida por don Juan Nocoyuco, recopilada por Fanti y Julio en el libro Ucumari. Calendario histórico regional, un sector especial para ustedes especialmente. Calendario histórico regional, año 1892, 24 de marzo. Nace Rómulo Arano Peredo en San José de Guacaraje, provincia Itenes. Nació en una celda de la policía de Guacaraje, donde su padre, Rómulo Arano Peredo Leigue, subprefecto de Itenes, y su madre Leopoldina estaban presos, acusados de subvertir el orden contra los políticos. Estudió la primaria en su pueblo natal y se graduó bachiller en Trinidad. Se tituló maestro en la Escuela Nacional de Sucre. Ganó el primer premio en los Juegos Florales de Sucre en 1913. Ejerció el periodismo y fue director del diario El Imparcial en Cochabamba. Fue subprefecto de la provincia de Itenes. Integró el Consejo Municipal de Cochabamba. Fue el primer prefecto del departamento Pando y después senador por ese departamento. Fue senador por el Beni también. Se exilia voluntariamente en Argentina en el gobierno de Gualberto Villarroel. Es autor de la novela La Urna de los Milagros, Premio Nacional de Literatura de 1963. Tuvo 11 hijos, de ellos Guido, Inti y Roberto Coco Peredo, militantes comunistas que integraron la guerrilla del Che Guevara. Murió en Cochabamba el 7 de septiembre de 1964. Calendario histórico regional, año 1923, 24 de marzo. Nace en Trinidad Pablo Dermisaki Peredo. Estudió primaria y secundaria en su pueblo natal. Bachiller del Colegio Nacional 6 de Agosto. Se tituló abogado en la Universidad Mayor de San Simón. Se especializó en Derecho Constitucional. Ejerció como secretario en la Embajada Boliviana en Naciones Unidas y en Francia.
Fue delegado de Bolivia en Naciones Unidas. Fue cónsul en Nueva York y embajador en Bélgica. Fue magistrado en el Tribunal Andino de Justicia y primer presidente del Tribunal Constitucional. Catedrático de las universidades de Cochabamba y de Trinidad. Escribió libros sobre derecho constitucional y derecho administrativo. Cultivó la poesía y el cuento. Falleció el año 2015 en Santa Cruz. Calendario histórico regional, año 1682, 25 de marzo. Se funda la primera misión jesuítica mojeña con el nombre de Nuestra Señora de Loreto, en el inicio de la evangelización de la región de Mojos. Lo hizo el sacerdote Pedro Marván con gente de la tribu Maremono. Ese día se bautizaron más de 500 personas. Los primeros convertidos a la religión fueron el capitán Yucu, que pasó a llamarse Ignacio, y la segunda fue su nietecita bautizada María. Su rápido crecimiento indujo a los misioneros a buscar un sustento sostenible. Lo encontraron en el ganado vacuno, que trasladaron desde Santa Cruz. Actualmente Loreto es municipio autónomo y capital de la provincia Marván. Calendario histórico regional, año 1975, 25 de marzo. Se funda el Colegio Hugo Cordero Mollinedo en la ciudad de Riberalta. En la gestión 2024 registró 900 estudiantes y 27 docentes. Calendario histórico regional, año 1944, 25 de marzo. Nace en Riberalta Efraín Suárez Núñez del Prado, médico titulado, pero más conocido como guitarrista. Fundó el trío Los Castañeros con sus amigos Rafael Pipicho Avitán Melgar y Luis Plácido Alcolito Saucedo Sánchez. Compartió su tiempo entre la anestesiología y la guitarra, con la que dio el famoso requinto en Los Castañeros. El trío da prestigio musical a Riberalta con recitales y presentaciones en todo el país. Los Castañeros se hicieron conocer con canciones emblemáticas como Tahuamán, La Lavandera y Adiós mi Riberal. Falleció en junio del año 2021 en Cobija. Calendario histórico regional, año 2021, 25 de marzo. Fallece en Trinidad Jorge Villavicencio Zavala. Estudió primaria y secundaria en Trinidad. Se graduó médico en la Universidad Mayor de San Francisco Javier. Hizo especialidad de cardiología en Brasil, reconocido como el primer cardiólogo en el Beni. Docente en varias universidades. Fue prefecto del departamento y presidente del Consejo Municipal de Trinidad, administrador de la Caja Nacional de Salud, director del Hospital Obrero de Trinidad, miembro del Rotary Club. Había nacido en San Ignacio de Mojos en 1939. Calendario histórico regional, año 2022, 25 de marzo. Fallece el escritor, historiador y maestro Óscar Guillermo Hurtado Suárez, en Trinidad. Se graduó químico en la Universidad Mayor de San Andrés, en La Paz. Ejerció el magisterio como profesor de química en varios colegios de la capital beniana. Fue docente de química en la Universidad Técnica de Oruro, permanente investigador y conferencista de la cultura beniana. Fue docente de química y de lenguaje en la Universidad Autónoma. Publicó varias investigaciones sobre la historia del Beni, de la universidad y de la Guerra del Chaco. Tuvo a su cargo la Dirección de Extensión Cultural de la universidad. Fue director de la biblioteca en la Casa de la Cultura por varios años. Nació en Trinidad en el año 1937. Calendario histórico regional, año 1925, 26 de marzo. Nace Guillermo Aponte Burela en Trinidad. Estudió la primaria en Trinidad y la secundaria en Oruro y La Paz. Se graduó médico en la Universidad de La Plata, Argentina. Especializado en cirugía general en la Universidad de Buenos Aires y en cirugía infantil en la Facultad de Niños Enfermos de la Universidad de Sorbona, en Francia. Fue director del Hospital de Cachola Esperanza y del Hospital de Niños de Trinidad. Fue el primer director del Hospital de Niños de La Paz y por 30 años jefe médico de cirugía infantil en el Hospital Obrero de La Paz. Fue presidente del Tribunal de Ética del Colegio Médico de Bolivia, fundador de la Academia de Cirugía y de la Sociedad de Historia de la Medicina. Participó en política y fundó el Partido Socialista. Fue senador y embajador en Venezuela.
Falleció en noviembre del año 2007 en La Paz. Calendario histórico regional año 1954, 27 de marzo. Nace César Alfonso Ligerón Suárez en la ciudad de San Joaquín. Siendo niño, enfermó y sobrevivió a la fiebre hemorrágica boliviana. Estudió la primaria en la escuela Capitán Horacio Vázquez de su pueblo y la secundaria en el Colegio La Salle de Trinidad. Se graduó médico en la Universidad San Francisco Javier de Chuquisaca. Fue director del Servicio Departamental de Salud y director del Hospital Presidente Germán Bush. Falleció víctima de la pandemia del COVID-19 en junio del año 2020 en Trinidad. Calendario histórico regional año 1962. 27 de marzo. Nace Celín Álvarez Chapi en Santa Cruz de la Sierra. Estudió la primaria y secundaria en San Ignacio de Mojos. Graduado médico veterinario en la Universidad Autónoma del Beni. Aprendió la guitarra desde pequeño. Integró varios grupos musicales de música electrónica. Fundó y dirigió otros de música folclórica. Fundó y dirigió el grupo Cantoral Mojeño en el año 1994. Impulsó la actividad artística. Presidió la Asociación Boliviana de Artistas, Intérpretes y Ejecutantes de Música, ABAYEM. Fue docente universitario. Fue jefe de la Unidad de Promoción Cultural en la Alcaldía de Trinidad. Falleció en el 2020, contagiado por el COVID-19. Calendario histórico regional, año 1927, 28 de marzo. Nace Hernán Dorado Claros, en Trinidad. Hizo la primaria en la escuela Juan Francisco Velarde y en el Colegio Alemán de Cochabamba. Es bachiller del Colegio 6 de Agosto, en Trinidad. Fue gerente de la casa comercial Dorado Hermanos. Presidió la Asociación Veniana de Básquetbol. Fundó con otros amigos el Club de Fútbol Independiente y la Federación de Transportistas del Beni. Fue alcalde de Trinidad en el periodo 1966-1967. En esa calidad transfirió el antiguo Hospital Guadalupe a la Junta de Vecinos San Vicente para construir la Escuela del Barrio. Expropió un terreno al señor Adrián Suárez para la sede del Cabildo Indigenal y otro al terreno Ciro Bravo para viviendas de maestros rurales. Falleció el 11 de junio del año 2016. Calendario histórico regional, año 1938, 28 de marzo. El teniente coronel Germán Bush Becerra es designado presidente constitucional en la Convención Nacional de ese año. El año anterior, el 37, había derrocado al general David Toro. El héroe del Chaco tenía el respaldo de la oficialidad militar joven. En su gestión dictó una nueva constitución. Nacionalizó el Banco Central y las ganancias de la minería. Creó también el Banco Minero y dictó el Código del Trabajo. Puso su firma a la ley que destina el 3% de la regalía de Santa Cruz para la vinculación terrestre con el Beni. Murió el 23 de agosto de 1939 por un disparo en la cabeza en su casa de Miraflores en la ciudad de La Paz. Calendario histórico regional, año 1989, 29 de marzo. Se crea el Instituto Superior de Comercio INCOS de Riberalta, mediante resolución del Ministerio de Educación. La nueva institución educativa contempla el nivel secundario diversificado para bachilleres con opciones de secretariado ejecutivo y contaduría general. Su origen es el Instituto Profesional Nuestra Señora del Carmen, fundado en 1951 por los misioneros de Marignol. En 1970 el Vicariato de Pando lo transfirió al Estado y quedó anexado al Liceo Walter Alpire Durán. En 1982 se desdobló y se crea el Liceo Comercial Walter Alpire Durán. Desde 2007 ofrece las carreras de Contaduría, Turismo, Administración de Empresas, Agropecuaria, Industria de Alimentos. También tiene las carreras de Veterinaria y Zootecnia, Mecánica Automotriz, Piscicultura y Secretariado Ejecutivo. Desde el 2008 se denomina Instituto Tecnológico Superior de la Amazonía, ITSA. Calendario histórico regional, año 1900, 30 de marzo. Nace en Trinidad Juan Ardaya Méndez, maestro de matemáticas, varias veces director del histórico Colegio Nacional 6 de Agosto de Trinidad. Una unidad educativa de la capital veniana lleva su nombre. Calendario histórico regional, año 1940, 30 de marzo. Nace en Riberalta Pedro Shimose Kawamura. Hizo la primaria en la Escuela Nicolás Suárez, bachiller del Colegio Kramer, dibujante, periodista, poeta, compositor y escritor.
Como compositor destacan sus canciones Sombrero de Saó, Siringuero, Adiós mi Riberalta, Yesca enamorado y El Serenatero, entre muchas. Es autor de los poemarios Triludio en el exilio, Sardonia y El coco se llama Drilo. El libro Quiero escribir, pero me sale espuma fue premio Casa de las Américas en 1972. Estudió en las universidades de La Paz y de Madrid. Es autor de La historia de la literatura hispanoamericana, entre otras obras. Sus poemarios han sido traducidos a otros idiomas. Recibió el Premio Nacional de Cultura 1999. El gobierno de Japón le ha condecorado en el 2019 y reside actualmente en España. Calendario histórico regional, año 2016, 30 de marzo. Fallece en Santa Cruz el cantante Rubén Darío Nuni Rivero Aramayo, dueño de una voz potente, romántica y melodiosa. Conocido en el Beni como el príncipe de la canción romántica, fue uno de los cantantes más valorados y afamados de su época. Integró el grupo Los Taitas, cantó con los catedráticos, gustaba de las canciones de Charles Aznavour. Los amigos lo recuerdan especialmente por la pieza Carretero del Palmar, poema de su padre Horacio Rivero Egues. Había nacido en Trinidad en noviembre de 1950. Calendario histórico regional, un sector muy especial para ustedes, aquí en Sachemons. Fin al programa de hoy. Rusurupaya meme noviono, Rusurupaya tata noviono, Bimo carine tepona semana.